el bullying comienza en casa, el bullying siempre comienza en la familia y existen familias más bulleadoras que otras. Una familia bulleadora, por ejemplo, es esta que es irónica, sarcástica o que se mofa del dolor ajeno, ¿no? Como una forma de amortiguar un poquito el dolor que representa el vivir con una persona lastimada o con una persona que ha tenido algún accidente, no sé. Pero hay familias que definitivamente promueven de una manera muy sigilosa, muy suave, las conductas agresivas de humanos contra humanos. Y te digo, comenzamos como con las frases, pero luego con el zape, y luego con el empujón, y luego con el cinturonazo, y luego como va subiendo de nivel. Definitivamente que hay muchas alternativas que los papás y maestros podemos llevar a cabo para que el niño abandone la posición de ser bulleado o ser abusado, o para que el niño abandone el ser el líder que acosa, el líder que pega, que golpea, que amenaza. Pero más que desarrollar actitudes de carácter en el niño, tienen que ser actitudes que el niño aprenda vistas y manifiestas en su casa. Por ejemplo, un papá que no exige deliberadamente, sino que se involucra en las labores de casa. En vez de ordenar y demandar que me traigan la comida, que me traigan las tortillas, que laven la ropa, se involucra en las tareas del hogar de una manera más eficaz. Y entonces, desde aquí vemos cómo suavemente podemos estar no nada más fortaleciendo el carácter del niño para que tome iniciativas de protegerse si está siendo atacado, sino iniciativas de no combatir de una manera deliberada por un terreno que ya le pertenece. Muchos niños bulleadores intentan esta parte, ¿no? La de quererse ganar un lugar en la escuela o en el club o en la cancha de fútbol del fraccionamiento, precisamente porque quieren imponerse y ganar su territorio, porque la encomienda en la casa es: sé más que los demás, compite, siempre compite. Fíjate que siempre me imaginé lo contrario, me imaginé niños que más bien en su casa son reprimidos, son muy regañados, no les permiten muchas cosas, entonces salen a la calle a querer ser como la autoridad que está en casa, fuerte. Como en su casa no lo pueden lograr ser o son inseguros, salen a la calle a querer ser personas seguras de sí mismas y lo hacen de tal forma que utilizan este tipo de actos. Es que tenemos los dos roles. El que es atacado, ¿sí? Es el que en casa es minimizado, controlado, oprimido, agredido, criticado, comparado, ¿sí? Y el otro es el agresivo, el que siempre le dicen: oye, siempre gana tu lugar, siempre más adelante, abusado, que no te vean la cara. Esta clase de cosas que como que van amedrentando al niño para volverlo como más compulsivo, como más desconfiado. Y con la desconfianza el niño crece aumentando sus niveles de cortisol en sangre y aumentando también su nivel de agresividad, aunque no sea agresivo. Claro. Entonces, esta clase de cosas tenemos que empezarlas a mirar desde la casa, que es el núcleo. Incluso hay familias que son familias, pero que no se comportan como familia. Y es que, ¿cuál es la misión de una familia? La misión de una familia es fortalecer vínculos de apoyo, de tolerancia, de resistencia, de complementariedad y de colaboratividad unos miembros con otros. Claro. Y hoy tenemos una forma de familia distorsionada. Para empezar, ni se pasa tiempo en familia. De lo que más se carece es del tiempo en familia. Y cuando carecemos de ese tiempo en familia, lo que pasa es que los niños crecen solos o crecen siendo cuidados por niñeras o por la tía, o se cuidan entre los mismos hermanos. Entonces, la soledad genera un fenómeno, la sensación de no ser valioso. Y cuando no me siento valioso, puedo ser amedrentado, puedo ser amenazado por la sensación de sentirme minúsculo y frágil. Claro. En cambio, una familia que promueve la cercanía, la conexión física, el aporte de tiempo, genera niños que van con una actitud por la vida de más autovalía. Entonces, por eso insistimos muchísimo en que papás pasen más tiempo con sus hijos, porque esto fortalece el autoconcepto sólido para ponerme a salvo
y para poder también brindarles a los demás con los que yo convivo una compañía no bélica, una compañía donde no siempre tenga que estar ganándole al otro o compitiendo con el otro. Mira, Lava, vamos a un corte comercial, ¿te parece? Y regresamos con este tema. Y sobre todo un consejo, sí hay que pasar más tiempo, obviamente, con los hijos, pero ¿qué sucede? Que obviamente, pues, en el caso de que mamá, papá, pues, hay necesidad de trabajar y cómo llenar como ese espacio que estamos dejando, a lo mejor ese tiempo que tendríamos que pasar en lugar del trabajo, compensarlo para que pueda tener este fortalecimiento. ¿Te parece? Vamos al corte comercial y regresamos a Vive Mujer. Gracias por continuar con nosotros en Vive Mujer. Estamos tratando el tema de cómo fortalecer el carácter de nuestros hijos para evitar que sean bulleados, o en este caso también cómo prevenir que nuestros hijos también hagan bullying a otros niños. En el corte, antes de irnos al corte comercial, estábamos hablando de cómo debemos de pasar más tiempo con nuestros hijos, obviamente, porque esto va a fortalecer muchas cosas como unión familiar. Pero, ¿qué sucede? Le decía yo en el caso a Miroslava, que bueno, sí hay papás, mamás, que a lo mejor pues cada quien por su lado ya hicieron familia, obviamente hay que trabajar, hay que sustentar una casa, y cómo si no pasamos o no se pasa tanto tiempo con los niños, el llegar a casa mejor cansados, pero sí darles como el tiempo de calidad, cómo poder llegar a fortalecer ese tiempo que a lo mejor no les estamos otorgando por trabajar. Sí, definitivamente el tiempo es importante porque estamos hablando de cómo prevenir que mi hijo se convierta en un buleador y cómo prevenir que mi chiquito sea abusado por otro pequeño en circunstancias igualmente difíciles. Debemos entender que el problema del acoso escolar no nada más representa un problema para el niño que es lastimado, sino para el que lastima, porque el lastimador, el acosador, se convierte también en una víctima social, ya que va a ser señalado y en ocasiones hasta va a experimentar en carne propia la sensación de culpa o de dolor posterior. Te lo digo como psicóloga, tengo pacientes que van a consulta agobiados porque hoy en día se dan cuenta, son personas de 30, 40 años, que se dan cuenta que en su niñez fueron buleadores y están bastante culpígenos y bastante lastimados por esta sensación de lo que hice y cómo dañé a otros menores en esa circunstancia. Entonces debemos poner atención a que no nada más es un problema para el que es buleado, sino también para el buleador. Los papás tenemos una gran influencia en la manera en que creamos hijos agresivos o hijos pasivos. Cualquiera de las dos posiciones, el agresivo o el pasivo, no es lo ideal, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en casa, en efecto, es hacer sentir y autentificar ideas de ser valioso a cada uno de nuestros hijos. ¿Y cómo podemos realizar esta tarea de generar individuos o niños con una sensación de sí mismos, de valía y de respeto? Necesitan a papás presentes. Y en muchos momentos los papás ausentes, el mensaje que dan es: no me importas, no eres suficientemente valioso como para que yo te otorgue mi compañía. Y la construcción mental o inconsciente que los pequeños realizan de la soledad es eso: soy ínfimo, ¿sí? No pertenezco, no estoy vinculado y no tengo un recurso de contención. Y esto da como resultado, naturalmente, un resentimiento que eventualmente se traduce en agresividad contra otros, claro. Y o se perciben a sí mismos como tan frágiles y tan vacíos, tan huecos, que en efecto son sujeto de cualquier agresión sin que ellos puedan sentir la fuerza para ponerse a salvo. Y definitivamente que el bullying comienza con mensajes desde casa, por ejemplo, de: ay, qué mal te salió la comida hoy, que no sirves para nada, ¿no? O te digo, o sea, nunca me ayudas, tú nada más aquí sentada, como que haciendo cosas de casa. Este tipo de agresiones o comentarios nulificantes de papá hacia mamá generan niños naturalmente con una sensación de miedo, angustia, incluso incredulidad o desconfianza
de que el papá, que es la figura que debe contener, apoyar, incluso respaldar, pues es totalmente lo contrario, es una amenaza. Claro. Y entonces genera un niño pasivo. Muchos papás cuando me llevan a niños con casos de bullying, se preguntan, pero ¿por qué si en la casa no nos golpeamos, no nos decimos cosas malas? ¿Por qué está golpeando? ¿Por qué está lastimando? Y bueno, aquí la respuesta es muy clara. No, lo decíamos en el otro bloque, ¿no? Se podría creer que un niño que crece con la validación constante de papá y de mamá, pues es un niño seguro. Así es. O es un niño soberbio. También. Y el niño soberbio busca más validación y más validación. Es como una comida malintencionada, ¿no? Un papá que siempre está alabando al hijo genera también un niño buleador. Desde el espectro de la altivez y de la sensación de sentirme más que el otro, porque eso me lo aplaude papá. Yo me recuerdo en algún tema lo tocaste tú y dijiste, bueno, es que para todos los papás siempre nuestros hijos son los mejores, pero ojo, y hasta dónde nosotros podemos llegar a hacer crecer a nuestros hijos en su ego, que puede llegar a hacer esto, ¿no? De que tanto pues lo estoy alabando, que tanto él se cree que efectivamente es mejor y mucho mejor que todos, ¿no? Porque así me lo hicieron creer a mí. Y lo ideal no es que sobreestimulemos de halagos a nuestros hijos, sino que los llevemos a descubrir sus talentos y sus habilidades desde el self. Es no desde que mi mamá me lo esté espejeando todo el tiempo. Hay niños que nos vomitan a las mamás sobreestimuladoras. Por favor, no vayas a decir lo del piano y no se te vaya a ocurrir decir que gané el Spelling Bee. Y, ¿sí? Porque se sienten tan agobiados de la sensación del wow, ¿sí? Que les da pena. Entonces es a la inversa. La mamá quiere lucirse con el niño espectacular y al niño le disminuye la autoestima horroríficamente, ¿no? Claro. Entonces es muy importante y ahí tenemos al niño buleador, sí muy inteligente, sí muy karateca, pero no le sirvió de nada cuando lo estaban golpeando. ¿Por qué? Porque hay algo que en la familia no estamos haciendo bien como instructores o como acompañantes del desarrollo armónico de nuestros hijos, ¿no? En este caso, respetar el límite que ellos mismos nos están marcando de que no me gusta que me expongas, no me gusta que sea yo la protagonista, ¿no? El protagonista del acto o de alguna situación y respetar ese límite. Sí, para eso papás y mamás tendríamos que cuidar nuestra propia autoestima y hacer práctica genuina de tus talentos sin alardearlos tanto, ¿no? Existe este eslogan o fraseo mexicano de no le pongas tanta crema a tus tacos, ¿no? Y esta parte de quien ya se sabe que es, no necesita ponerle de más. Y en cambio, esta sobrecompensación, ¿no? Que a veces hacemos de nuestros talentos, habla de que no te la crees. Papá y mamá deben de tener una autoestima sólida y de practicar una sana autoestima con una humildad, una sana y reconocida humildad. Dejemos que los demás reconozcan en nosotros los talentos y evitemos alardear de aquello que no nos hemos convencido que somos o que tenemos. Entonces, en casa, nosotros nunca dejamos de crecer. Papá y mamá debemos continuar con esta mejora continua y con me conozco y me reconozco constantemente. ¿Qué es reconocernos? Pues actualizar nuestro repertorio de cosas que tenemos que trabajar. Todos tenemos cosas que trabajar, no estamos terminados. Y sabemos perfectamente, como dicen por ahí, sabemos de qué pie cogemos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Miroslava, por esta plática, por esta charla y que en casa los papás, familiares sepan que todo empieza en casa efectivamente y que desde ahí parte tener unos buenos niños en los cuales sean y se puedan respetar mutuamente. Muchísimas gracias y obviamente en medios de contacto, por favor. Sí, ustedes pueden localizarme a través de las redes sociales como doctora Miroslava Ramírez o en Twitter Miroslava Psic o Miroslava Ramírez. Muchísimas gracias y que tengas bonita mitad de semana. Gracias, bonito día. Vámonos a un corte comercial y regresamos a Vive Mujer. Gracias por estar con nosotros de regreso aquí en su programa Vive Mujer. Ya sabe que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Canal 6 Media TV,
por Twitter y Facebook, por supuesto que estamos al pendiente de nuestras redes sociales. Algún comentario, alguna sugerencia, algo que a usted le interese, algún tema para que nosotros pues nos pongamos a trabajar y tengamos mucha programación lista para los próximos programas. Pero por supuesto ahorita vamos a una cápsula que también es de mucha ayuda ahí en su casita para que usted se ponga en las pilas y se ponga a decorar su casa. Vamos a la cápsula de Decorando. Amigas de Vive Mujer, un placer nuevamente estar en esta sección Decorando tu Hogar, en el que le damos tips, consejos en cómo poder llegar pues a cambiar un rinconcito, aunque sea de su casa o completamente su casa, y que ella esté totalmente a su gusto y obviamente no gastando tanto. Pero para eso, obviamente, el experto es Humberto Pureco, que siempre me da un placer estar contigo. Igual, mucho gusto, Moni, como siempre. Excelente. ¿Cómo has estado? Yo bastante bien, fíjate, aprendiendo día a día contigo. ¿Te has fijado que nuestro centro de mesa está horrible? No, no es cierto. No lo había notado, amigo, pero ahorita que lo dices, sí está bastante feíto. No, bueno, ya hablando en serio. Yo creo que todos en casa tenemos alguna maceta. Como son objetos que están en exteriores de pronto, pues se llegan a desgastar, se llegan a poner feas por las inclemencias del tiempo, etcétera. Sí. Esta pues ya está bastante despintada, bastante maltratada. ¿Y qué te parece que le demos nueva vida? Como que le podemos, a la maceta. Le quitamos el... La vamos a romper y a comprar otro. No. Le quitamos el cactus, a ver quién se anima. Mira, en esta ocasión vamos a pintarla. Ok. Lo único que necesitamos son brochas de distintos tamaños. Ok. Y pintura acrílica. Ustedes pueden usar diferente tipo de pintura. También hay una, y ahorita que está muy de moda todo esto, hay una pintura para pizarrón. Y por ejemplo, si en tus macetas tienes cilantro, especies, Ajá. puedes pintarla de negro y con un gis poner qué especie es cada bonito, maceta. cierto. Entonces, está padre, ¿no? O sea, Sí. tú puedes jugar con De hecho, en programas anteriores también estuvimos hablando de poder tener plantas dentro de nuestra cocina, cómo mantenerlas, y obviamente dijiste, pues pueden hacer su hortaliza dentro de su cocina, y es una buena idea pintar tu macetita y ponerle el nombre, en este caso con gis, para saber de qué plantitas tenemos, ¿no? Exacto. Nuestras amigas por ahí está. Es muy fácil, la verdad es que es muy sencillo. En este caso yo pues, tengo una brocha especial para pintura, pero incluso pueden hacerlo con una brocha normal de las que tenemos en casa. Ajá. Okay. Sí, no es necesario que sea Y algo aparte muy dicen que por ahí la muy pintura especial. y hacer todo eso es muy relajante. muy relajante. Estás ayudando a tu casa a verse diferente. Sí, claro, sí, ya es cuestión de cada quien escoger el color que quiera de la macetita, y a lo mejor si no tiene macetitas es una buena ocasión o pretexto para ir por una maceta, y precisamente es en la brocha, amigo, ese es del pincel, no en el dedo. Sí, ya vi. Ay, ya me piqué por andarte burlando. Son cosas... Algunas veces se tarda, pero otras llegan muy No rápido. deben de burlarse de la gente. Entonces, bueno, mira, como no tenemos mucho tiempo, más o menos la dejé solo de un lado para que puedan ver cómo va quedando. Ajá. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿no? No, ya acá están, yo te las quité. Pero... No solo la vamos a pintar de negro, podemos darle algunos detallitos en color. Por ejemplo, aquí en la maceta tenemos un dibujo. Como unas rayitas, rasgaditos. Uh-huh. Aquí vamos a usar nosotros un poco de pintura dorada y vamos a darle un toquecito para que se vea diferente. Y el chiste es que haga su creatividad cada persona en su casa, que se ponga a idear. Simplemente estos son algunos tips que les puede otorgar Humberto para que empiecen a volar su imaginación, y ahora sí que utilicen los colores que a usted más le guste, ¿no? Sí. No necesariamente los de él. Esta es una sugerencia, se está usando mucho el negro, le gusta el dorado, y pues simplemente así, mira, ni siquiera lo está haciendo meticulosamente. No, y de hecho, si te fijas, estoy aprovechando que la pintura está fresca
para que se corra un poquito y no quede tan, ajá. Sí, entonces, ahora podemos hacer todo tipo de decorados, ¿no? En la maceta. Entonces, repetimos lo que les decimos siempre. Aquí el límite es nuestra imaginación. Exacto. Perfecto, muchas gracias, de verdad, me gusta, creo que también tengo mucha tarea, me ha dejado mucha tarea últimamente. Ya cumplí una con mi sala, te voy a mandar fotitos y para ver cómo apruebas o no, y que me des una sugerencia, que eso sería importante, señores, que si ustedes quieren las sugerencias, pues obviamente se pongan en contacto con Humberto, de cómo ya hice una modificación en mi sala, quiero otra modificación, les mando, los voy a compartir con ustedes y ya pues empezamos a ver qué opciones hay, ¿te parece? Claro que sí. Excelente. Estamos a la orden, ya sabes. Ahí están apareciendo todos los datos de Humberto, tanto de Facebook, teléfono, donde lo pueden localizar, cualquier tipo de evento, también, bueno, está a su disposición de organización y de todos los detalles que quiera de decoración, ahí está Humberto Purejo. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, Moni. Al contrario, regresamos al estudio de Vive Mujer. Estamos de regreso en Vive Mujer, tenemos más recomendaciones para todos ustedes, además de ir a reír el día de hoy en esta noche y de, bueno, toda esta semanita que tenemos también recomendaciones médicas, psicológicas para la familia, para los pequeños. También tenemos recomendaciones para retomar algunas tradiciones y rituales que, bueno, nuestros ancestros usaban, sobre todo con mayor frecuencia y que en estos tiempos se han estado trayendo nuevamente, inculcando y también se han puesto de moda. ¿Pero por qué la importancia de ello? Vamos a platicar justamente de los temazcales y para ello está con nosotros uno de los que se lleva a cabo ese tipo de actividades cada fin de semana en Umécuaro, así que aparte de conocer lugares bonitos de nuestro estado, muy cercanos a Morelia, está con nosotros Diego Delgado. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, muy contento de venir aquí a hablar un poquito así de las tradiciones, ¿no? Del temazcal. Exacto, porque ya platicábamos un poquito fuera del aire acerca de los temazcales y de estos que se han difundido mucho y se han puesto de moda, ¿no? De manera comercial, podríamos decir. Pero a lo que tú me platicas es totalmente distinto. Esto es un ritual que tiene cada cosa, cada momento tiene un significado. Primeramente, ¿qué es un temazcal? Un temazcal, vamos como a empezar a definirlo por lo que significa, ¿no? De la lengua náhuatl, tetl, que significa piedra, mazintli, que quiere decir caliente, y cali, que es casa. Entonces sería como la casa de las piedras calientes, ¿no? O la casa de vapor. Entonces hablamos de que antiguamente había más o menos casi un temazcal